Señor, en esta hora rogamos que tú nos hables y que podamos aprovechar estos minutos para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, y que podamos ser obedientes, ser permeables a tu voluntad. Señor, sensibiliza todos nuestros sentidos para poder asimilar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y el miércoles había anticipado que la palabra estaba dividida en dos partes. Hablamos acerca de la soberanía de Dios en nuestras vidas. El día miércoles, para los que no estuvieron, hablamos comenzamos con un texto con el mismo que vamos a comenzar hoy, que está en la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y este texto con el que comenzamos el miércoles, una palabra acerca de la soberanía de Dios en nuestra vida, indica que si resucitamos con Cristo, tenemos una nueva vida, algo que todos sabemos, pero que poco ejercitamos. ¿Cuánto pensamos en el día en las cosas terrenas y cuánto en las cosas de arriba? ¿No? Pensamos qué comemos, qué nos ponemos, a dónde vamos, qué hacemos. Cuánto tememos, cuánto esperamos las cosas terrenas y cuánto tememos y cuánto esperamos las cosas de arriba. De manera que lo más obvio y lo que creemos más entendido muchas veces es lo que más nos cuesta. Y comenzamos hablando de la soberanía de Dios en nuestra vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, hay un texto que es clave, que se da generalmente en los primeros pasos, y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo básico, el ABC, lo más difícil. Nos morimos con Cristo, resucitamos en Él y comenzamos una nueva vida que todos lo hacemos con fe, con ganas, pero que tenemos que aprender a vivirla. Y para eso el Señor nos dejó su palabra y su Espíritu Santo. Y vimos el texto de Isaías 45, 2 y 3, ¿se acuerdan? Búsquenlo si quieren. Isaías 45, 2 y 3. Donde dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Muchas cosas podremos hacer nosotros, nuestra voluntad rendida a Él, buscándolo a Él, poniendo la mira en Él, y otras cosas tiene que hacer el Señor, abriendo caminos, derribando esas puertas de bronce y esos cerrojos de hierro que muchas veces impiden que podamos entender y cumplir la voluntad de Dios.
Quedamos como trabados en el camino, quedamos como Pedro cuando el Señor le dijo que camine y mientras lo miraba el Señor caminaba y cuando sacó su mirada se hundió. ¿No? Así andamos nosotros. Un poquito miramos arriba, otro poquito nos hundimos. Hablábamos de la soberanía de Dios y de lo importante. Estos textos que hemos mencionado y que los repito intencionalmente, son simples, son fáciles, son del ABC o los que algunos llamamos primeros pasos. Debemos conocer, repetir y poner en práctica. Eran la antesala de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la soberanía de Dios, ya no solo en nuestra vida, sino también en la congregación, en la iglesia. Y claro que teníamos que empezar por nosotros, porque el Señor derribe esas puertas de bronce, que rompa esos cerrojos de hierro, para que podamos comenzar a vivir de esta manera, buscando las cosas de arriba y poniendo la mira en las cosas de arriba. Y lo que nos damos cuenta es que cuando buscamos las cosas de arriba y venimos a la iglesia y encontramos una iglesia que funciona sin el Espíritu Santo, decimos, ¿qué problema? ¿Cómo puede una iglesia funcionar sin el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar la vida de muchas personas que tienen al Señor como Salvador y no como Señor? ¿Sí? Yo acepté al Señor, creo en Él, pero vivo como quiero. Yo vengo a la iglesia, canto, me siento derechito y hago lo que quiero. ¿Se puede? Añoro y anhelo que en algún congreso, en algún retiro, venga algún predicador extranjero, me unja con algo y en una de esas siento un toque de Dios que me mueva algo. ¿Eso es bíblico? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo bíblico no es esperar que pase algo, sino que es buscar de su presencia? Que no es conformarme con venir y cantar y saludar al hermano y qué lindo y cuánta luz y qué bien lo hacen. O esperar que el Señor mueva las aguas como en aquel estanque y de vez en cuando. Aquellos, ¿cuántos tienen recuerdos de algún toque de Dios en algún campamento, en algo esporádico, en algún congreso, con algún predicador especial? Pero el Señor me mostraba que de la misma manera que es distinto cuando una persona tiene a Cristo como Salvador a cuando la tiene como Salvador y Señor, de la misma manera es distinto una iglesia llena del Espíritu Santo que una iglesia religiosa. Que haga las cosas bien, que sepa dirigir los cultos, que sepa enseñar la palabra, que sepa qué está bien y qué está mal. Ser llenos del Espíritu Santo es otra cosa. Y añoramos ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para esperarlo a Él. Porque cuando estemos en su presencia, adoraremos todo el tiempo. Contemplaremos su gloria. Y el Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos a esa gloria cada día, para enseñarnos de esa presencia cada día. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Todos sabemos que son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y pocas veces le damos la deidad correspondiente al Espíritu Santo. Busquemos Hechos 13:1.
Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice el Espíritu Santo, dijo. Mientras ministraban su presencia, el Espíritu Santo dijo, habló. Las características de la persona del Espíritu Santo son las propias de las del Señor. Él nos revela al Señor. Y el Espíritu Santo podemos engañarlo, contristarlo, mentirle, como Ananías y Zafira. Quisieron mentirle al Espíritu Santo. Estaban en la iglesia, eran parte, le mintieron. Y podemos escucharlo. Y podemos ministrar su presencia. Una iglesia que conoce el Espíritu Santo y que conoce la persona del Espíritu Santo es una iglesia que busca y que pone los ojos, la mira en las cosas de arriba. Una iglesia que anhela al Espíritu Santo, no espera que suceda algo futuro para ese encuentro. Promueve ese encuentro, busca del Señor. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque a veces el análisis, como cuando vamos al médico, el análisis nos dice, tenemos todo esto, pero bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Vamos al libro de Ezequiel 47. Donde hay como una radiografía espiritual de la medida en la que podemos anhelar al Espíritu Santo y que tiene que ver con este río que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, del mismo Señor en nuestras vidas. Unos capítulos antes el profeta había tenido la visión del templo y una de las cosas que el Señor le mostraba al profeta era que en el templo estaba separado lo profano de lo santo. Separado. No se podía tocar. Hasta acá el pueblo, para acá los sacerdotes de Sadoc. Con otra ropa, con otro servicio, no se podía tocar. Porque el lugar donde está el Señor es santo. Y unos capítulos antes de leer esto, y el profeta tiene esta visión del templo de Dios, es una de las cosas que hace hincapié cada 3 o 4 versículos. Sepárese lo santo de lo profano. La santidad es el camino que conduce a un encuentro con el Espíritu Santo. Si nosotros creemos que sin santidad podremos adorar al Señor, estamos equivocados. La santidad es un requisito fundamental. Y la santidad no es perfección. La perfección es humana y la santidad viene de Dios. Por más esfuerzos que hagas por ser santo, tus obras de justicia son trapos de inmundicia. Y las mías también, más. La santidad viene de Dios, de manera que para poder adorar en santidad necesito de Dios. Que para poder entrar en búsqueda de más del Espíritu Santo necesito de Dios. Y esta radiografía, esto que les voy a decir, que es como un análisis. ¿Vieron cuando nos hacemos los análisis de sangre que te dice ítem por ítem y te dicen el valor
mínimo y el máximo, y vos decís, uy, si estoy para este lado me falta, si estoy para acá me paso, tengo que estar más o menos en el medio. Y uno va haciendo como la cuenta de cómo está o no. Bueno, el capítulo 47 del libro de Ezequiel, para ver cómo estamos en el río de Dios. ¿Cómo estaremos en el río de Dios? ¿Estamos carentes? ¿Estamos pasados? ¿Estamos justitos? Vamos a leer la palabra. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Después de celebrar la fiesta de los tabernáculos, en el último día de esta fiesta, dice capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y miren lo que dicen estos versículos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Habla de este río que promueve el Espíritu Santo. Este que nosotros frenamos, este que no le damos deidad, este que esperamos que aparezca de vez en cuando como si viniera en algún acontecimiento fortuito, y que es la persona misma del Señor que habita en nosotros y nos quiere llevar a estas corrientes donde hay sanidad, donde hay plenitud, donde hay vida, donde hay vida. Y estamos decidiendo esperar no sé qué para tener vida. En teología, cuando se estudia la profecía del libro que leímos recién del profeta Ezequiel, del capítulo 47, se habla de estos 4 estadios
el agua a los pies, a los tobillos, a los lomos y el nado, y ejemplifica nuestras funciones como humanos. Nosotros tenemos, vieron que en la naturaleza hay almas vegetativas, sensitivas, y nosotros que tenemos vegetativa, sensitiva y racional, ¿sí? ¿Sí? Sí, todos seres vivos con distintas escalas de vida, ¿sí? En lo espiritual, en teología, se denomina así a esta función del río de Dios. Como plantas en la iglesia, como animales, que corren ríos en su interior. Podemos vivir, como les decía, como plantas espirituales. Son hermosas las plantas, pero tienen una vida primaria, vegetativa. Podemos vivir como animales, con sensibilidad, con sentidos. Comemos, dormimos, andamos, tenemos ganas, no tenemos ganas, nos enfermamos, nos paramos. Así venimos a la iglesia. O podemos vivir como hijos de Dios que nadan en este río, llenos del Espíritu Santo, y que corren de su interior ríos de agua viva. Hay un salto existencial en nuestra forma de vida que supera a todos en la naturaleza. Ese salto es el soplo vital que dio el Señor en nosotros y que nos hizo seres simbólicos, superiores a los vegetales, superiores a los animales. Y en lo espiritual el Señor nos dio su Espíritu Santo para que no vivamos como animales, como plantas, lo hablo espiritualmente, para que nademos en esas corrientes de Dios y gustemos de la presencia y adoremos y contemplemos su gloria y podamos poner la mira en las cosas de arriba y podamos buscar más del Señor. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez, y ya otra profecía. Una profecía que se cumplirá en los tiempos del Cristo como Rey. De sanidad a las naciones. Un río que tipifica este primer río que vimos recién en el profeta Ezequiel, que anuncia a nuestro Señor. Terminó la fiesta de los tabernáculos y el Señor se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. Ellos no podían gustarlo, nosotros sí. Pero estamos a veces, y vuelvo al ejemplo teológico, como animalitos espirituales, esperando. Así me hace mi perro, espera. No esperemos que se anuncie nada, ni un congreso futuro, ni que viene un predicador de otro lado. Busquemos del Señor, busquemos del Señor, pongamos la mira en el Señor.
que si miramos al Señor y le damos el lugar al Espíritu Santo de nuestro interior, van a correr ríos de agua viva. Si nosotros negociamos con el Señor, vamos a tener el agua a los tobillos, a las rodillas o a los lomos, y vamos a caminar y vamos a venir a la iglesia midiendo lo que el Espíritu Santo va a hacer o no en nuestra vida. Pero la invitación es otra. La invitación es que corran de nuestro interior ríos de agua. Así que, si creemos en Jesús, Él es la fuente. Él es la fuente. No es un río cualquiera. Que necesitamos abandonarnos en la presencia de Dios. Por eso hablaba del término de soberanía. Es necesario que la iglesia entienda que vivamos primero la soberanía de Dios en nuestra vida, y es privado y es personal, pero que en la comunidad nosotros todos aprendamos a no ser manada, aprendamos a ser hijos, aprendamos a creer estas promesas, aprendamos a buscar y a poner la mira en las cosas de arriba. Cuando uno va a los congresos, a los campamentos o anuncia que hay un evento determinado y va a un culto y dice, acá ahora va a pasar algo, estoy segura que va a pasar algo, el Señor me va a tocar acá sí, porque hablan más fuerte, porque ponen la mano para allá, porque hacen de otra manera, porque hay como un clima que a todos les pasa. Y la realidad no es esa. La realidad es que cuando estoy acá y estoy pensando, tengo que hacer la comida, me espera fulanito, mañana se me vence la luz, pasado tengo que hacer tal. Si estoy así, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Es la disposición del corazón. Es abandonarme en el río para que en mi interior esta vida abundante de Jesús. Se trata de entender que el Espíritu Santo es la tercera. Mora en nosotros y mora en la iglesia y nos prepara para el día que venga el Señor. Nos tiene que preparar. Como estamos, va a separar lo santo de lo profano. ¿Puedo tocar la gloria de Dios? Se trata de nuestro corazón dispuesto, al contrito y humillado de corazón, no despreciar al Señor. La búsqueda nuestra no es quien predique o quien cante, es el Espíritu Santo en nosotros, que busca, que necesita, que se abandona al Señor. Por último, como habíamos comenzado, si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba y buscamos más del Señor, puede que las tribulaciones no terminen. Puede que las pruebas sean cada vez más intensas. Puede que parezca hasta intencional, que uno dice, che, ¿qué pasa? Más me aferro, más me... Pero el Señor nos dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Dios nos llama a un río que no vemos. Dios nos llama a un río
donde podemos contemplar su gloria. Y créanme que por más difícil que sea lo que estemos pasando, o lo que hayamos pasado, o lo que nos produce muchas veces esta frialdad o esta medición, nada se compara a la gloria de Dios. Nada. El Señor espera de nosotros una iglesia abandonada al Espíritu Santo. No se fue y nos dejó al Consolador que nos iba a revelar al Padre para nada. Estamos en tiempos próximos a la venida del Señor y todavía no estamos jugando la persona del Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres los ojos unos momentos, porque esto se trata no solo de escuchar, sino de poner nuestro corazón en disposición a Dios. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas y limpia lo que tengas que limpiar, cambia lo que tengas que cambiar. Queremos nadar en tu río, Señor. Queremos nadar en tu río. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para verte a ti y caminar sobre las aguas y no mirar al costado, Señor. Mirarte a ti. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer en tus promesas, para esperar en ti, Señor, y para prepararnos en tu venida, Señor. Que seamos una iglesia encendida que nada en las corrientes de tus ríos, Señor. Desciende, Espíritu Santo, sobre esta congregación. Desciende, Señor, y llévanos a las profundidades espirituales donde tú tienes tesoros escondidos para nosotros. Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Yo te invito a que vengas aquí adelante y cantemos esta canción en fe. Que vengas adelante, cierres tus ojos y hoy puedas declarar en fe. Necesitamos nadar en tu río, Señor.